Buenos días, señores. En esta oportunidad tenemos un clásico americano. Esto es un Corvette del año 2001. Este vehículo el cliente nos llama porque este mando actuador ni sube ni baja el cristal ni desbloquea los seguros del lado del pasajero. Del lado del piloto sí sube y baja el del piloto, pero no sube ni baja del lado del pasajero desde aquí al control. Y aquí nosotros tenemos nuestro mando quitado y ya tenemos nuestro problema diagnosticado. Como pueden ver en este cable naranja que está aquí, este cable naranja, vamos a pisarlo, marca 0 voltios, señores. Aquí tiene que tener positivo según la cablería de este Corvette. La caja de fusible de este Corvette hay que remover esta tapa que está ubicada en el lado del pasajero. Y aquí tenemos nuestro fusible. Una cosa tan sencilla como esta, señores, puede volver loco a cualquier mecánico electricista. Un pequeño fusible ido. Aquí tenemos el fusible número 30. El fusible número 30 y vamos a buscarlo aquí. Dice Driver Control Module Right Side. El módulo de control de la puerta del lado derecho. Mira, aquí tenemos nuestro fusible y pueden ver fusible quemado. Vamos a poner nuestro fusible de reemplazo. Y vamos a probar si ya tenemos nuestro corriente. Ya tenemos voltaje, señores. Este carro debe tener otro problema porque el voltaje de batería está sumamente bajo. Debería estar, el alternador generando debería estar en 13 voltios y está en 12.1. Hay otro problema ahí, pero bueno, eso lo hablaremos con el cliente. Ahora miren, nuestro vidrio sube y baja perfectamente, nuestro seguro actúa perfectamente. Un problema sencillo, señores, que se puede tornar en un gran gasto. Evítense un gran gasto y chequeen lo básico. Pueden chequear los fusibles, señores. Suscríbanse, regalen un like y estaremos subiendo más diagnósticos, señores.